capítulo número 9. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 9. Gloria a Dios. Capítulo 9 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. No se olvide que los hermanos van pasando recogiendo la ofrenda. Aleluya. Leemos entonces la bendita palabra de Dios que nos dice de la manera siguiente, versículo 1 en adelante. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas? El apóstol Pablo, hermano, hermana, va a iniciar va a iniciar dos temas, hermano, y uno es el de los derechos que como predicador o como predicadores tienen los que predican el evangelio. Y lo otro que va a mencionar, hermano, es la manera en que, su defensa como apóstol, pero también va a desglosar cómo, hermano, ha Dios ordenado que deben de vivir los ministros del evangelio. El apóstol Pablo, hermano, sabía que los corintios, él mismo, hermano, era el hombre que Dios había usado para, hermano, establecer la obra de Dios ahí en Corinto. Si leemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos, hermano, esos momentos de la vida del apóstol Pablo, cuando él llega a Corinto, hermano, y ahí él comienza fervorosamente a predicar la palabra de Dios. Encontró mucha oposición, mas sin embargo Dios lo reconfortó y le dijo: Pablo, no calles, porque yo ciertamente tengo mucho pueblo en este lugar y nadie te podrá poner manos. Entonces dice que se quedó ahí, hermano, por 1 año y 6 meses. Entonces en 1 año, mire, esto de la obra de Dios, hermano, era tremendo, porque en Tesalónica, hermano, en 3 sábados, o sea, 21 días, el apóstol estableció la iglesia en Tesalónica. Pero aquí en Corinto, hermano, estaba dura la situación, y como el Señor mismo le dijo: quédate porque hay mucho pueblo aquí. Entonces, hermano, vemos que el amor que el apóstol Pablo tenía por las almas era de tal manera que a él no le importaba, hermano, si se iba o cuánto tiempo se iba a quedar en un lugar. Lo que él quería era hacer la obra de Dios. Pero como le digo, hermano, conocía él muy bien, hermano, a los corintios, y eran personas, hermano, como él se lo dice, carnales, ¿verdad? Entonces, hermano, un cristiano que sea carnal, voy a decirlo de esta manera, que sea carnal, la vista espiritual, hermano, la tiene corta.
Es lo que dice la palabra de Dios, que el carnal tiene su vista corta, su vista espiritual la tiene corta. Entonces, como la tiene corta, hermano, no puede ver cosas que un cristiano normal, hermano, fervoroso, mira. Su mente la tiene, hermano, cerrada, la tiene, hermano, prejuiciada. Entonces, hermano, son esos cristianos que no saben, hermano, cómo defender lo que ellos creen que es verdad, ¿verdad? Porque no tienen fundamento. Entonces dicen, no, pero hermano, esto no se debería de hacer, hermano. No, pero esto yo pienso de que no es malo. Yo pienso que esto sería mejor así. Y todo el tiempo, hermano, están como contradiciendo, creyendo que ellos tienen la razón en todo, hermano, y que los demás están equivocados. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, sabiendo eso, no quería, hermano, como él dice, esta gloria que yo tengo de predicar el mensaje de Dios, que nadie me la quite. Entonces Pablo no tomaba de los corintios, hermano, no tomaba ninguna ofrenda. O sea, él no tomaba las ofrendas de ellos. Si alguien le quería ayudar, le decía, no, gracias hermano, estamos bien. Hermano, mira, ahí le mandamos una ofrendita. Gracias hermano, estamos bien. No, gracias. Pero ¿por qué el apóstol Pablo no tomaba? Por eso él dice, yo esta gloria de predicar el mensaje de gracia a ustedes, nadie me la va a quitar. Pero era porque eran carnales. Porque Pablo sabía que si él tomaba de ellos, hermano, esos diezmos, esas ofrendas, lo iban a criticar. Si él no lo tomaba, él sabía que también lo iban a criticar, y así fue. Entonces cuando vieron ellos que el apóstol Pablo no tomaba, hermano, de ellos, no aceptaba, hermano, sus ofrendas, sus diezmos, entonces ellos comenzaron a hablar, hermano, de Pablo, diciendo que Pablo, hermano, no era un apóstol de Dios. Y ahora eso es tremendo, mi hermano, porque imagínense, Pablo es el hombre que Dios usó para establecer la obra ahí en Corinto. O sea que si ellos iban a la historia, hermano, de la iglesia ahí en Corinto, ellos podían encontrar y decir, bueno, ¿cómo es que nació esta iglesia aquí? ¿Quién fue el primero que vino a establecerla? Y entonces, hermano, se hubieran dado cuenta, hermano, y sabían de que quien primero llegó ahí para establecer el mensaje del evangelio era el apóstol Pablo. Entonces ellos no podían negar, hermano, y al ellos afirmar que Pablo no era un hombre de Dios, hermano, como le digo, estaban errados porque no era así. Entonces por eso Pablo comienza su defensa, aunque no lo hace de lleno, lo va a hacer después, pero comienza su defensa, hermano, para, hermano, recordarles a ellos que ciertamente él es apóstol de Dios. Entonces por eso él comienza y dice, no soy apóstol. O sea, ustedes dicen que no soy apóstol. Entonces él hace, se llaman preguntas retóricas, ¿verdad? Donde lo que la persona hace, hermano, en la pregunta que está haciendo una afirmación. O sea, esas son las preguntas retóricas. Entonces cuando él dice no soy apóstol, lo que está diciendo, soy apóstol. Dice, no soy libre. O sea, no tenía Pablo libertad, hermano, hermana, para vivir también como un hombre, hermano, en lo que respecta a las cosas materiales. Y él decía, sí, Pablo, muchos dicen de que fue soltero, otros dicen que se casó, pero que enviudó. Entonces, así es cierto, no se sabe. Lo que sí se sabe de que en el momento de su ministerio, Pablo, hermano, fue un hombre que no tuvo hogar, no formó un hogar. Entonces, por eso soy libre, dice, no soy libre. No he visto yo al Señor Jesús. Entonces cuando Pablo dice esto, hermano, claro que habían oído, habían escuchado el testimonio de Pablo. Y cuando él cuenta su conversión, hermano, en el capítulo 8, 9 ahí de leer Hechos de los Apóstoles, él cuenta su experiencia de cómo, hermano, el Señor se le reveló a su vida, de cómo el Señor mismo le habló a su vida, hermano, de cómo Dios le reveló, hermano, el mensaje del evangelio, hermano. Entonces Pablo dice, ¿cómo me vienen a decir que yo no soy apóstol si yo he visto al Señor Jesús? Él habla, hermanos, de las personas, hace como un recordatorio de las personas, de cómo el Señor se apareció a las personas.
Y entonces él dice: Señor, después de haber resucitado, se apareció a más de 40 hermanos, luego se apareció a los apóstoles, luego se apareció a otros, y al último, dice, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice. Pablo lo dice. Y él testifica y dice que los que iban con él oyeron la voz. Y él mismo dice que fue, hermano, cegado por un fuerte resplandor del cielo. Y cuando él cae, le habla la voz y le dice: Saulo, porque en ese entonces todavía era Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Entonces, él cuenta su conversión. Por eso él dice: ¿no he visto yo al Señor Jesús? ¿Acaso se les olvida a ustedes de mi testimonio cuando yo testifiqué que cómo yo me convertí al Señor, cómo el Señor me salvó? Pero ahora viene, hermano, lo más, ¿qué le puedo decir, hermano? Lo más duro, hermano, que ellos puedan negar. Dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Ahí, hermano, sí que los mató, ¿verdad? Porque, como le digo, hermano, Pablo puede decir: bueno, a ver, para los que me acusan y los que dicen que yo no soy apóstol, pueden decirme quién fue el hombre de Dios que el Señor usó para abrir la obra aquí en Corinto. ¿Qué le iban a decir, hermano? ¿Qué le iban a decir? Si él fue el hombre que Dios usó, hermano. Entonces, por eso él les pregunta a ellos: ¿acaso no son ustedes el fruto del trabajo que nosotros hicimos cuando venimos y predicamos el mensaje del evangelio? Luego dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Entonces, hermano, Pablo en su currículum él podía poner, bueno, si le preguntaban: ¿usted ha establecido alguna iglesia? Él puede decir: sí, Corinto es una iglesia que Dios me permitió establecer. Entonces, claro que habían otras iglesias muy fuertes, por ejemplo, Roma, los romanos, hermano, la iglesia en Roma. Pablo no establece esa iglesia en Roma. Por eso cuando se escribe, él escribe su epístola, él se va presentando a los romanos de cuál era el mensaje que él presentaba. Pero, hermano, otras iglesias, hermano, sí las había establecido el apóstol Pablo, como es Corinto. Entonces, por eso Pablo, le digo, no aceptaba la única iglesia, hermano, con la cual, hermano, el apóstol Pablo, o de la cual el apóstol Pablo recibía con mucho gusto las ayudas económicas, era de los filipenses. Porque los filipenses eran una iglesia ejemplo, hermano, una iglesia que amaba al apóstol Pablo y siempre estaban pendientes de sus necesidades. Entonces, por eso él dice: bueno, si alguien aquí en Corinto niega que yo soy apóstol, entonces, dice el apóstol Pablo, déjenme decirles que el sello de mi apostolado son ustedes. Y que si hay alguien que tiene derecho de predicador y de apóstol, soy yo. ¿Y por qué estaba en pie Corinto, hermano? Por el cuidado que el apóstol Pablo tenía, por las enseñanzas, por la doctrina, por las correcciones, hermano, porque allí estaba pendiente, porque le mandaban a escribir y él les contestaba rápidamente, porque los instruía, hermano. Y todo eso, hermano, el apóstol Pablo lo hacía de gracia. Decía: no hay problema, lo hacemos para el Señor. Entonces, ve, hermano, cómo él va defendiéndose, no porque él quiere defenderse él, ¿verdad? O sea, Pablo no quería decir: no, reconózcame. Aquí, mire, aquí dice apóstol, así que reconózcame. Él no estaba, hermano, peleando él por él, sino que él estaba, como él decía, haciéndolo por causa del evangelio. Por eso lo estaba haciendo. Porque ellos tenían que aprender a reconocer a los hombres de Dios. Eso es lo que está enseñando Pablo, que ellos tienen que aprender a reconocer a los hombres de Dios. Entonces, por eso yo el otro día que visitaba a los hermanos allá en la filial de San Pedro, yo le decía eso a los hermanos, ¿verdad? Porque el hermano eso me dice: mi hermano, como él es chiquitito, el hermanito, ¿verdad? Y su vocecita y todo, pues dice: mire, hermano, aquí la gente como que me tiene de menos, dice. Como que quizás creen que pues sí, que me pueden hacer para un lado y para otro. Entonces ese día que llegamos ahí, oramos por él, su esposa, yo les dije eso a los hermanos, ¿verdad? Miren, estos hermanos, él no es cualquier hermano. Él es el hombre que Dios usó y está usando para establecer la obra aquí en esta área de San Pedro, les dije.
Porque así es, pues. Entonces el que quiera negarlo, el que se crea más sabio que ese hombre que Dios ha establecido ahí, es un loco. Porque puede ser más sabio, pero hermano, en cuanto a lo espiritual, Dios ha querido que en ese caso ese ministro sea la cabeza de esa iglesia. Pero como le digo, hermano, hay mucha gente que no quiere reconocer, que tiene de menos a los ministros, a los predicadores, que no los quiere reconocer, hermano. Y entonces al no reconocerlos, están cometiendo un error y van en contra de la palabra, porque la palabra lo dice. Entonces no es que, hermano, el apóstol Pablo se lo inventa, porque él agarra una fuerza, un respaldo. Primero él dice que el evangelio que él predica no lo recibió por su propia cuenta, sino que lo recibió de Jesucristo. Eso es lo que dice él. Y él dice: a mí, dice, los de la circuncisión, o sea, los apóstoles, dice, esos a mí nada me enseñaron, pero el evangelio que yo os predico, yo lo recibí del Señor Jesús, decía. Entonces Pablo, lo que él enseñaba no era algo que se lo inventó, ni que alguien de la tierra se lo enseñó, como dice que cuando fue a Arabia ya estuvo aprendiendo con los Rosacruces. Mentira. O sea, él dice claramente que es el Señor Jesús quien le reveló a él el mensaje del evangelio. Por eso él lo defiende, porque él no se defiende a él, defiende la obra de Dios, el evangelio. Eso es lo que defiende él. Luego dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pone defensa, dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? O sea, van 3 puntos, hermano, en los cuales, hermano, Dios establece como derechos de los predicadores. Antes de pasar ahí, voy a alimentar esto, hermano, ¿se acuerda usted cuando el Señor Jesús, cuando andaba aquí en la tierra, llamó 12, ¿verdad? Pero después, viendo la necesidad, como él dice, la mies es mucha, los campos ya están listos para la siega, y entonces dice que el Señor Jesús llamó otros 70 a predicar. Y entonces les dijo: vayan, sanen enfermos, no saluden a nadie por el camino, entren a los pueblos, a las ciudades, y en la casa donde los reciban, entren y declaren su paz sobre esa casa. Sanen a los enfermos que hay en esa casa, y lo que os den de comer, comedlo, porque el obrero es digno de su salario. Fíjate, le dijo el Señor a ellos: el obrero es digno de su salario. Entonces aquí el apóstol Pablo, hermano, habla y dice: como predicadores, dice, no tenemos derecho de comer y de beber. Como que dice: bueno, el hecho de que yo sea predicador, solo porque yo soy predicador, ya no voy a comer. Solo porque yo soy predicador, ya no tengo derecho a tener un carro. Solo porque yo soy predicador, ya no tengo derecho a recibir una ayuda económica. Solo porque yo sea predicador, no tengo derecho a beber, como él dice. Entonces, hermano, es importante esto, ¿verdad? Que si Dios ha levantado ministros y los ministerios, es porque él ha delegado otro tipo de trabajo a los ministros. Entonces el pueblo, por así decirlo, hermano, desempeña un trabajo secular, material. Y el ministro, los ministros, desempeñamos un trabajo espiritual. Pero los dos son trabajos, solo que uno es material y el otro es espiritual. Entonces el principio que el mismo Señor usa, hermano, y el apóstol Pablo aquí lo implementa, es el principio de la siembra y la cosecha. Que así como, hermano, el hermano, la hermana que trabaja en un trabajo secular, hermano, trabaja para recibir una recompensa mensual, quincenal, semanal, qué sé yo, pero tiene el derecho porque se lo ha ganado. Que así también los que predicamos el evangelio, los ministros, también tenemos derecho a una recompensa, porque también hemos desempeñado un trabajo, solamente que este es espiritual, pero es un trabajo que Dios ha delegado. Entonces eso, hermano, el que no entiende eso tiene la mente corta. Porque como decía un hermano, él testificaba, decía: miren, hermano, decía, fíjese que fuimos a tal lugar, dice, y nos trataron como ángeles, dice.
Entonces uno puede decir, oh, qué bueno, entonces con respeto. No, dice, nos trataron como ángeles porque ni de comer nos dieron, dice. Y claro, porque los ángeles no comen, son asexuales y son espirituales, ¿verdad? Pero decía eso, nos trataron como ángeles. Dice, bravo, ni comida, dice. Entonces hay gente de eso que no piensan, no razonan de que el pastor, hermano, también come. También tiene, hermano, compromisos económicos. También tiene, hermano, necesidades. También se enferma, ¿verdad, hermano? El ministro también es un ser humano, hermano. Pero la gente dice, son unos sinvergüenzas, come gallina, que todos los diezmos de uno se los saltan. Yo por eso no diezmo, por eso no ofrendo, porque a saber para dónde se van mis diezmos y ofrendas. Y miren el carro que anda, y miren la limusina que anda, y miren el avión que se compró. Yo sé que hay tipos, hermano, que llegan hasta ese extremo, ¿verdad, hermano? Que ya también es extremo malo, hermano. Pero debe de ser, hermano, una cosa con mesura, con medida, hermano, que de acuerdo al grupo, hermano, al rebaño que Dios le ha dado, de acuerdo a eso también el ministro debe de recibir, hermano, tiene el derecho de comer. ¿Cómo se hiciera ustedes si se fueran allá, hermano, al final de la comida y entonces todos ustedes comiendo y el pastor aquí con hambre? Y Dios mío, ojalá que alguien me invite, Señor, y que alguien me invite a comer, ¿verdad? Como contaba un pastor, ¿verdad? Esos lugares pobres, hermano, donde las ofrendas, hermano, y eso es casi nada, ¿verdad? Entonces los pastores, hermano, algunos tienen que trabajar y comentaba eso, ¿verdad? De que hay veces los pastores, hermano, en sus necesidades ellos van y buscan, ¿verdad? Miembros de los cuales piensan que pueden recibir y sí, llegan y entonces los reciben, dice, qué bueno, nos visita, entonces lo invitamos a comer, ¿verdad? Y entonces el pastor dice, ay, gracias, Señor, porque a eso venía. Dice, y feliz, ¿verdad? Pero cuando ya el pastor, hermano, que va una y dos veces y tres veces, hermano, la gente puede hasta como molestarse, ¿verdad? Ay, viene, cabal, a la misma hora del almuerzo viene, ¿verdad? Pero quizá porque, hermano, tiene necesidades, que lo está diciendo, hermano, con su presencia, pero no quiere decirlo de boca porque la gente piensa mal, ¿verdad? La gente piensa mal. Entonces la gente piensa eso, que los pastores son hombres haraganes que no quieren trabajar. Eso dice la gente. Pero fíjese, hermano, si usted, por ejemplo, si quiere tratar un problema mental y a usted dice, tiene que ir a ver un psiquiatra, tiene que ir a ver un psicólogo, y usted va, y la pregunta es, cuando usted va a un psiquiatra o a un psicólogo, ¿le hacen de gratis la consulta? No, hay que hacer cita, ¿verdad? Y cuando entonces, para iniciar la consulta, inicia con tantos. Y depende del tratamiento, así le va a cobrar el doctor. Y muchas veces, hermano, con gusto pagamos. Con gusto pagamos, hermano. Vamos al doctor, hermano, y si nos toca pagar, pagamos con gusto. Vamos al mecánico y, hermano, aunque no nos parezca, hermano, lo pagamos, ¿verdad? Vamos al market y vemos que le han subido los precios a las cosas. ¿Y qué podemos hacer? Lo pagamos, ¿verdad, hermano? Llegamos a la estación de gas y vemos que le han subido la gasolina. Bueno, gracias a Dios que por lo menos hay gasolina. En México no hay, pero aquí gracias a Dios que por lo menos hay, ¿verdad? Y vamos y vemos que le han subido la gasolina y la compramos, ¿verdad, hermano? Lo pagamos sin ningún problema. Pero cuando se trata de la salud espiritual nuestra, hermano, cuando se trata, hermano, de que tenemos necesidades espirituales, entonces, ¿cómo ve usted, hermano, que usted venga y tenga un problema y venga el pastor y le dé, hermano, el consejo, hermano, que resuelva su necesidad? Y viene y el pastor ora por usted y el Señor le sana, hermano. Dígame, hermano, si usted se salva a través de una predicación, ¿cuánto precio tiene un alma? ¿Cuánto precio tiene? Un alma no tiene precio. Si usted va donde un doctor, ¿sabe? Y le dice, mire, doctor, estoy afligido porque siento que si me muero me voy a ir al infierno. ¿Sabe qué le va a decir? Usted está loca, ¿qué anda haciendo aquí? Va a ver un pastor. Eso le van a decir. Mire que tengo problemas espirituales, fíjese que me pasa esto y lo otro. ¿Y qué dice, doctor? Yo no soy pastor, vaya a ver a un pastor, le va a decir.
Y vamos a los pastores y nos dan el consejo y nos aconsejan y nos instruyen y nos exhortan y nos enseñan doctrina, hermano, y aprendemos. Y muchos han aprendido hasta a leer la Biblia, hermano, de tanta escucharla. Y esas bendiciones, hermano, muchas veces no las notamos. Y entonces cuando se trata de que tenemos que desembolsar nuestras ofrendas y diezmos, pensamos en el pastor. Sin vergüenza, ya está hablando de dinero. Bien, me dijo mi esposo, esto solo de dinero hablan. Bien, me dijo mi mujer, esto solo dinero quieren. Pero no es así, hermano. Es lo que tenemos que entender, hermano, que hay hombres a los cuales Dios les ha destinado un trabajo espiritual. Y que porque les ha destinado este trabajo espiritual, no quiere decir que los hizo, hermano, sin estómago, sin boca. Que los hizo para que sean, hermano, homeless, callejeros, ¿verdad? Que no tengan hogar. No los hizo para que anden caminando sin carro. No, hermano. Sino que por eso instruye aquí. Y dice, ¿acaso como pastores, como apóstoles de Dios, no creen ustedes que no nos da hambre? ¿Creen ustedes que no nos da sed? Si ustedes tienen sus refrigeradoras llenas de bendición material, ¿acaso el pastor no tiene derecho también a tener su refrigeradora con qué comer? Si ustedes tienen un carrito, si usted tiene, hermano, en qué transportarse, ¿acaso el pastor no tiene derecho de tener algo con qué moverse? Claro que tiene derecho. Y eso es lo que está enseñando aquí. Y él lo va a decir, mire, por eso lo dice, lo que estoy diciendo, ustedes pueden pensar que lo estoy diciendo como hombre. Es lo que dice él ahí. Entonces luego dice, el punto número 2 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, hermano, el hecho de que Dios llame a un ministro no quiere decir, hermano, que ese ministro también va a perder, hermano, sus necesidades fisiológicas. Que por ser ministro del evangelio ya no tiene que pensar en esas cosas, porque entonces es un ministro carnal. Entonces dice Pablo, bueno, ¿por qué los hermanos del Señor Jesús se casaron? ¿Por qué Pedro, Cefas es Pedro, por qué Pedro se casó? Si ellos se casaron con ese derecho, ¿por qué Bernabé y yo no tenemos ese derecho de casarnos? ¿Por qué no tenemos derecho de fijarnos en una hermana? Claro que tenían derecho. Tenían derecho de casarse, de hacer un hogar, una vida. Pero muchos hermanos decían, no, si es apóstol no tiene que fijarse en mujeres. Eso es carnal. Eso no es de Dios. Pero es un hombre. El hecho que sea ministro no lo hace maricón, ni lo hace homosexual, ni nada, ¿verdad? O sea, sigue siendo hombre. Entonces dice Pablo, solo porque somos apóstoles no tenemos derecho de casarnos, de formar un hogar. Claro que tenían derecho. Entonces, lo que, como digo, son preguntas retóricas, porque lo que está diciendo que los ministros tienen derecho a, hermano, comer, a beber, tienen derecho a casarse, a hacer un hogar. Claro, ahí, como el catolicismo romano no acepta eso, pero aquí la Biblia lo dice, claramente que sí. Luego dice 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Porque eso es lo que decía, no, que es un sinvergüenza, que no trabaje, que trabaje. Que aprenda, que haga algo. Entonces Pablo dice, como apóstoles, nosotros no tenemos derecho de no trabajar para dedicarnos sosegadamente a la oración y a lo espiritual. Claro que tenían derecho. Entonces por eso él dice, ahora va a poner, conforme a esto último, va a poner varios ejemplos. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Fíjense. Ahora, ¿quiénes estuvieron en el ejército? Algunos estuvieron en el ejército. ¿Qué pasa cuando, hermano, un país o un ejército recluta hombres para soldados? Va, hermano, no van, hermano, lo agarran o lo inscriben y entonces dicen, bueno, ¿usted quiere ser soldado? Sí, mi cabo, ¿quiere ser soldado? Entonces vaya, consígase unas botas, un uniforme de soldado. Si le gusta disparar, consígase un rifle, una cachanflaja, qué sé yo. Si le gusta el mar, consígase un barquito, una barca. Si le gusta volar, consígase un avión. Y cuando lo tenga, entonces viene. No, ¿verdad? Sino que lo agarran, lo reclutan y a lo más lo reclutan, le ponen el uniforme, ¿verdad? Y comienzan a prepararlo. Ya está listo. Ahora aquí está el arma, vaya y dispare.
Ahora quiere volar, pues venga, lo vamos a enseñar a volar también, para que aprenda a tirar balas del cielo. Venga, y le enseñan, ¿verdad? Entonces, por eso dice, hermano, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Sino que los países, los gobiernos subsidian, hermano. Les dan un sueldo, les dan comida, les dan seguro médico, les dan, hermano, hasta funeraria, todo eso, hermano, beneficios. Entonces dice Pablo, ese es una organización del mundo. Entonces, si el mundo hace eso, ¿cómo el ministro ahora va a decir, bueno, yo quiero ser ministro? Entonces, como quiere ser ministro, entonces que se mantenga solo, que compre su comida, que vea cómo hace para conseguir comida, que vea cómo hace para conseguir Biblias, libros de texto, que vea cómo hace para estudiar, para preparar. Eso sí, exigen que les enseñen. Y entonces imagínense un pastor con el estómago vacío, sin pagar la renta, sin tener para otras cosas. O sea, lo más seguro que lo que va a predicar es que tienen que ofrendar y diezmar, ¿verdad? Eso es lo que va a predicar, es, hermanos, por favor, hay que ofrendar, hermanos. Miren, los zapatos ya tienen hoyos, por favor, ofrenden, hermanos. Si me vieran los calcetines, los 5 dedos tienen hoyos, hermanos, por favor. Ahora no les cuento lo demás, pero todo tiene hoyos, hermanos. Por favor, hermanos, prediquen, hermanos, ayúdenme, hermano. Ya me van a sacar porque tengo 3 meses de renta atrasados, hermano. Por favor, hermano. El carro lo tengo tirado porque no tengo para arreglarlo, hermano. Por favor, hermanos. Por favor, hermano. Y se va todo el mensaje. Vamos a orar, hermano. ¿Y qué aprendió la gente? Pues nada. Solo oír las quejas del pastor. Pero eso no es el propósito. El propósito es de que el pastor no tenga que preocuparse de nada, que él sabe que Dios le provee a través de los hermanos y del pueblo para sus necesidades. Entonces, claro, él no se preocupa de eso, él se preocupa de enseñar la palabra de Dios. Y que aprendan los hermanos, y a exhortarlos, y a cuidarlos, y a visitarlos, y a orar por ellos, y a regañarlos, hermanos, y a ponerlos en orden, y a ponerse a la orden, y ayudarlos cuando puede, y en lo que pueda, ayudarlos. Ese es, hermano, el trabajo, cuidar la siembra y la cosecha. Entonces dice Pablo, si estamos sembrando en ustedes lo espiritual, ¿acaso no tenemos nosotros que con esperanza ver si cosechamos algo de ustedes? Es lo que dice aquí. Entonces, mire, dice el otro ejemplo. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién? ¿Cuántas veces usted, hermano o hermana, siembra algo? Siembra una plantita, entonces dice, ay, cuando dé, con ganas me lo voy a comer. Cuando siembra, hermano, elotes allá, hermano, entonces dice, aleluya, los primeros que salgan, una tolada los vamos a echar, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, ¿quién planta fruta, viña y no come de su fruto? Entonces, ¿qué sentido tiene, verdad? Que estemos esforzándonos y luchándonos en sembrar algo y entonces está ordeñando las vacas y entonces ahí está la leche. No, pero hay que venderla, de esto no tomemos, hay que venderla. No, ordeña la vaquita, entonces un pasito para mí y ahí lo demás vamos a venderlo. Pero come, disfruta, ve el fruto de su trabajo. Entonces, ¿quién, hermano, no va a trabajar sabiendo que va a sacar un fruto del cual va a aprovechar? Él dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Luego el otro ejemplo que pone, o ¿quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Quién? Vaya y pregúntele, hermano, a los que ordeñan. Digan, mire, y usted así, sinceramente, usted se toma la leche. Le va a decir, yo sí, le va a decir. Yo la lechita más rica, yo me la tomo. Y ya después, ahí le damos. Pero va a poner otro ejemplo más claro. Entonces luego entonces él viene y dice, yo sé, dice, como eran carnales los corintios, Pablo sabía de que cuando él expusiera estos ejemplos, lo iban a criticar. Entonces seguro han de haber dicho, ya ve, solo tonteras hablas, que rebaños, que siembra, que cosecha. Entonces viene el apóstol Pablo y les hace la pregunta retórica. Y entonces les dice, lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando como hombre. Porque eso lo dice la gente. Como le conviene, por eso está hablando. Así dice la gente.
Dicen las personas, mira, los pastores solo son dinero, porque eso les conviene. Por eso hablan solo de dinero, porque les conviene. Entonces, eso es lo que decía Pablo. Dice, yo sé que ustedes están diciendo que yo estoy hablando lo que me conviene. Pero entonces viene él y va a poner un ejemplo de la ley. Recuerde que la ley fue dada por Dios, ¿verdad? A través de ángeles. Se la dieron a Moisés. La ley fue dada por Dios. Y entonces Dios, hermano, dice en el versículo 8, parte segunda, dice Pablo, ¿no dice esto también la ley? O sea que no era invento de Pablo. Era algo que ya Dios también lo había hablado al pueblo de Israel. Pero fíjese, uno puede decir, ya lo dijo al pueblo de Israel. Pero mira, aquí viene la interpretación. Esta es la bendición de tener, hermano, hombres que se ocupan en leer, en escudriñar esas verdades que nosotros, hermano, no las vamos a poder ver. Quizás por espirituales que seamos o por carnales no las vamos a poder ver. Pero entonces él viene y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces alguien puede decir, mira el ejemplo que vino a poner de unos bueyes. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los bueyes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como Israel era un país, hermano, agrícola, ellos sembraban trigo. Entonces, hermano, para trillar el trigo, o sea, para sacar el trigo de la vaina, ellos hacían el proceso que se llama trillar, o sea, deshacer. Entonces ellos hacían como especie de trapiche y entonces amarraban a un buey, en algunos casos, y entonces tiraban el montón de trigo en su vaina, hermano, y hacían que el buey, hermano, pisara el trigo. Anduviera pasando, hermano, el trigo, vueltas y vueltas y vueltas. Pero, hermano, la cosa es de que al buey le gusta el trigo. Entonces ellos decían, no, este bueycito cuando ya ve el trigo fuera, se lo va a comer. Y si se lo come, menos dinero, menos ganancia. Pero fíjese, eso es lo que veía. Entonces viene el Señor. Entonces lo que hacían ellos, le ponían bozal al buey. Dice, bueno, para que no se come el trigo, a él le vamos a dar grama seca, lo que sea, pero el trigo no. Entonces viene el Señor y dijo, no, eso es injusto. Porque tienes que pensar que ese buey está sacando trigo que te va a dar de comer a ti y a tu familia. Y si le das de comer a ese buey, va a tener vida y vas a tener con qué trillar tu trigo. Entonces dice, no tienes que ponerle bozal, déjalo, cuanto quiera comer el buey, que se lo coma. Entonces dice el apóstol Pablo, ahora dice, mire lo que dice, ¿lo dice enteramente por nosotros o tiene Dios cuidado de los bueyes? Fíjese, el ejemplo que puso fue de animales. Pero viene Dios y le revela al apóstol Pablo que no, es cierto que lo escribió por los animales, pero que principalmente Dios lo escribió por los predicadores, dice. Por nosotros ciertamente se escribió, dice. Ahí lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara, o con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces, ve, hermano, Dios dijo, ¿cómo es posible que después de que ese animalito le saca el trigo limpiecito? Porque después lo que hacían era aventarlo al aire. Entonces el viento se llevaba el tamo, lo que no servía, y el trigo caía ahí, hermano, puro. Y comenzaba el buey a comer. Yo digo, Dios, no, eso es injusto, que coma. Pero Dios ya estaba pensando en que los que le iban a servir a él era lo mismo. Eran personas que iban a sembrar, que iban a desempeñar un trabajo con la esperanza de recibir fruto. Con esa esperanza. Entonces, así como usted, hermano, el fin de semana, el 15 o el mes, usted está ahí, ay, qué bueno es el día de pago. Para el pastor no hay día de pago. Que diga, hoy es el 15, hoy me van a dar los hermanos. Y es cuando menos llega, ¿verdad? Es cuando menos dan. Entonces el pastor dice, ya, solo esto. ¿Sí?
Entonces, dice, no debe ser así, sino que por eso él les va a decir, miren, lo voy a leer para que diga. Luego dice, si nosotros, o sea, los predicadores, sembramos en ustedes lo espiritual, haga la balanza, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Entonces usted ponga en la balanza, bueno, Dios me salvó a través del evangelio, póngala, lo salvó, ¿verdad? Me salvó. Mi alma no tiene precio, ni con todo el oro del mundo yo pude haber ganado mi salvación, y Dios me salvó por la predicación. Entonces fíjese, ese gran tesoro que, como dicen, ha puesto un tesoro en nuestros corazones. Ha puesto un tesoro. Entonces Dios quiere eso, que agradecidos de que Él nos ha bendecido en lo espiritual, nosotros vengamos y respondamos a esos hombres que Dios usó o que nos están bendiciendo espiritualmente con lo material. Eso es lo que Dios quiere. Entonces por eso dice, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿usted cree que con $1 que da de ofrenda está pagando su salvación? ¿Usted cree que con $20 de diezmo que da está pagando su salvación? Y mire, la cosa es así, es que Dios no pide más, hermano. Dios dice, quédate con todo, solamente los diezmos son para mí, dice el Señor. Entonces nosotros no le damos los diezmos al Señor, sino que le cortamos al diezmo, le cortamos la mitad de la cuarta parte, esto voy a dar y ya, no hay más, man. Si quiere, man, si quiere. O la gente viene y hace la cuenta y dice, no hombre, a 50 cada uno, este hombre tiene dinero, dice. Pero 50 ¿qué? ¿50 centavos o qué? Porque ¿qué damos, hermano? O le voy a decir, ¿qué dan? ¿Qué dan de su trabajo? ¿Qué dan? Entonces ve, hermano, que claro, esto Dios lo habla con los cristianos. Porque si el número de personas que vemos aquí cristianos fueran inconversos, ya me hubieran agarrado a pedradas. Le aseguro. Ladrón, fuera de aquí, no queremos ladrones. A robarnos el dinero viene. Pero ustedes, porque ya son espirituales, porque ya nacieron de nuevo, porque ya tienen la bendición de la salvación, van a entender que lo que Dios está enseñando es eso, que aprendamos a reconocer a los ministros y a reconocerles su labor espiritual. Y usted, a mí nunca me ha visitado el pastor. Pues ¿por qué no me ha invitado? Si usted me invita, yo voy. Si usted me llama y dice, hermano, estoy enfermo, ¿cómo que no voy a ir? Ahí vamos a estar. O alguien me puede decir que ha dicho que yo le he dicho que lo voy a visitar y no lo he visitado. Lo hemos visitado. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere, hermano. Que la gente entienda eso, hermano. Que el ministro no puede estar afligido y venir, entrar ahí, Dios mío, y cómo hacer para pagar, ay Dios mío, y no vino el hermano que diezma, ay Dios mío, ¿qué va a pasar hoy? Y la hermanita que da su diezmo, hoy no ha venido, ya tiene desde el año pasado que no diezma, ¿y qué pasará con la hermana? ¿Y cómo voy a hacer? Y si no ofrendo, hermano, ¿y cómo voy a pagar? Y ya se me venció el bill de tal cosa y el bill de tal cosa. Eso no debería ser el problema para el ministro. El problema del ministro debería ser, ¿qué le vamos a dar de comer a los hijos de Dios? Esa debe ser la preocupación del ministro. ¿Cómo están los hijos de Dios? ¿Cómo los vamos a atender? ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo les vamos a servir? Para que, hermano, haya esa gratitud, hermano, recíproca, ¿verdad? Que recibimos de unos y damos otros. Que recibimos espiritual y damos material. Entonces, por eso él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Entonces ahí está la pregunta retórica, que si ponemos en balanza, hermano, lo que nosotros damos no es nada comparado a lo que le debemos a Dios. No es nada. No es nada comparado. Lo que tendríamos que darle a Dios, hermano, no solamente debería de ser nuestros diezmos y ofrendas, sino nuestra vida, hermano. Aquí debería de haber, hermano, todos los que estamos aquí deberíamos de servirle al Señor con todo el corazón por lo que ha hecho por nosotros. Pero no en todos está este conocimiento, dice Pablo. No todos entienden esta verdad. Por eso lo está diciendo, hermano, para que veamos que este no es invento de los ministros.
que el enseñar, que el pedir diezmos y ofrendas no es una conveniencia de un hombre pícaro, hermano, que quiere aprovecharse, sino que es de algo que la palabra de Dios establece. Que si, hermano, hay un grupo de personas que siembran lo espiritual, ese grupo de personas merecen también recibir de lo material de los que reciben lo espiritual. Amén, hermano. No sé si lo entendió, pero si lo entendió, hermano, es eso lo que Dios quiere que aprendamos. Que nos quitemos ese prejuicio, ¿verdad? Ese prejuicio, no, yo no diezmo, yo no doy mi dinero aquí. Que no piensen que van a sacar un 5. Yo por eso ni cartera traigo, para que no piensen que ando dinero. Es cosa suya, eso es punto de vista suyo. Pero si hoy usted ha escuchado esta enseñanza y usted persiste en eso, es que usted está en contra de Dios. Porque Pablo lo está diciendo, lo que yo estoy diciendo no lo hablo como hombre, sino que lo hablo con fundamento, como que también Dios lo enseñó en el Antiguo Testamento y lo está enseñando aquí. Y el Señor Jesús lo enseñó también, ¿verdad?, en su vida. Amén, hermanos. Así es que me alegro que usted lo haya entendido y espero que de aquí en adelante entonces seamos recíprocos en eso, ¿verdad? Que reciba usted y diga, qué lindo, voy bien lleno, hoy sí sembró semilla el Señor en mí, esto tiene que dar fruto. Qué bueno, que dé fruto, pero que no se quede ahí guardadito el fruto. Que hoy sí, Señor, hoy sí, aquí está, Señor, este dentro lo voy a guardar y ahí lo voy a tener, Señor, hoy sí, ya entendí. Pero no, hay que ofrendar, hay que diezmar, porque eso es lo que el Señor manda. Y Él va a seguir con la defensa. Por eso véngase, así vamos a aprender. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Padre bueno. Gracias, porque, Señor, tú no solamente tienes cuidado de las injusticias.